Buenas tardes, aquí estamos nuevamente y hoy, como se habrán fijado en el título, ese hombre tiene la cabeza lúcida, pero el alma loca, como muchos de nosotros, es una de las famosas frases de Apocalipsis Now. Estamos hablando de la mejor película de guerra que se ha hecho nunca y que yo a veces pienso que debería de ser como el Quijote, que dependiendo de la época de tu vida en el que lo leas tiene distintas interpretaciones. En Apocalipsis Now pasa lo mismo. Ahí hablamos de los miedos, de los terrores a los que nos vamos enfrentando a lo largo de la vida y que ni Coppola, cuando filmó esta película, sabía lo que estaba haciendo, porque muchas veces, muchos días cuando estaban grabando no sabía lo que estaban filmando, ni si había récord con la siguiente escena o no había, o qué es lo que estaban haciendo, no había ni guiones. Eso es lo bueno, ¿no? Cuando se llega a un caos total y absoluto, es cuando aparecen las obras maestras, es cuando de verdad se fraguan las obras maestras. Las obras maestras no las imagina el ser humano, aparecen ellas cuando menos lo esperamos, y eso es lo que ocurrió en esta película. Ahí tenemos a un Martin Sheen como el Capitán Willard, que también tenía sus demonios dentro, no era solamente un papel lo que estaba interpretando. En aquellos tiempos era alcohólico, tenía mil problemas, separándose de su esposa, y ahí estuvo en Filipinas en el rodaje, que era para un par de meses, y al final estuvieron un par de años rodando en aquel infierno verde que cada día fue a peor. Cada día fue a peor y desde el principio, porque estamos hablando de una película que no se pudo hacer, no se podía hacer, porque ningún estudio la financiaba. Y gracias al dinero que había ganado Coppola con las dos partes del Padrino, pues empezó él a financiar esta locura basada en El corazón de las tinieblas, el libro de Conrad, que les recomiendo encarecidamente, porque eso sí que es el encuentro de verdad con la realidad, con los miedos, con el horror, que es lo que nos quiere enseñar. Quizás otra de las cosas que vemos, el coronel Kurt, el personaje que interpreta tan magistralmente Marlon Brando, que bueno, hablaremos de cómo llegó a hacerlo, pero cuando habla del horror, del terror, te dice que esos son el horror y el terror moral, son nuestros amigos, porque si son nuestros enemigos será terrible, tenemos que superar eso. Nos enseña la superación, nos enseña el convivir con el miedo, convivir con los terrores o cuando las cosas van mal. Ese Marlon Brando que le contrataron para 3 semanas y le dieron $1 millón por semana, por supuesto, con 1 millón de adelanto. Las cosas iban mal en el rodaje y le dijeron: mira, tenemos que retrasar tus fechas para poder comenzar con tu papel. Y Brando pues no dijo ningún problema, yo me quedo con el millón del adelanto y Francis, te buscas otro intérprete, otro protagonista. Protagonistas que habían rechazado todos los grandes, ¿no?, de aquel entonces, Robert Redford, Steve McQueen, Al Pacino, Jack Nicholson, todos habían rechazado el papel del coronel Kurt. El coronel Kurt, aquel loco que divagaba entre la vida, la muerte y el terror, pero que enseñaba muchas cosas reales para el que sabía ver, ¿no?, para ver detrás, ver en el telón de fondo de lo que estaba ocurriendo. En aquel telón de fondo que hasta Coppola, ya en la suma locura, dijo: mira, esto no se puede parar por lo que se había invertido, la gente que había implicada y todo lo que suponía aquello. Dice, pero la única manera de parar esto es que yo me muera. Ya pensaba, dice, es que prefiero morirme y dejar esto, dejar el sufrimiento y la que tenemos detrás, la única manera de que lo paremos. Pensó en el suicidio, también se le llegó a ir la cabeza. Cuando llegas al límite es lo que ocurre, ¿no? Cuando llegas al límite de tener el alma loca, es lo que ocurre. Hay que saberlo dominar o intentarlo, como lo seguimos intentando nosotros a diario. Pero claro, vemos las escenas reales en aquellos años 79, Vietnam acababa de terminar, había todavía mucho resquemor, mucho dolor y mucho empezar a pensar que había sido aquella metedura de pata. Aquella metedura de pata fue una locura de otros, de unos políticos y de unos intereses. Y ahí vemos una guerra en la que el personaje de Brando nos dice la realidad: esta guerra se gana con el 25% de la gente, pero gente dispuesta a sufrir y a luchar. Esa es la realidad siempre. Lo que no hace falta nunca es el número, lo que hace falta es querer. Por eso ahora mismo seguimos viendo cómo se nos alargan las guerras, cómo se alarga la guerra en Ucrania, porque se han dado cuenta que los demás no nos enfrentamos al horror,
no queremos ver el horror de frente, no queremos tenerlo de amigo ni de enemigo, no queremos saber que existe, que es lo más fácil que se puede hacer en estos momentos, no ver nada, pero allí están, allí sigue la pelea, y para la pelea hace falta vender a los ucranianos, hace falta venderles armas, eso no se compra en una ferretería. Eso lo estamos vendiendo desde el primerísimo mundo, desde el mundo este que no quiere conocer el horror ni tener el terror moral que le pueda doler, pues desde ahí se sigue manteniendo. Y al otro lado tenemos a un hombre que sabe que jamás van a disparar un tiro contra él, jamás van a entrar a por él. Él seguirá o tomará el territorio que considere al final necesario, y los ucranianos quedarán pues con una deuda de guerra con el resto del mundo y con el país empeñado, como se ha hecho siempre, como se ha hecho cuando se ponían los War Boys en Sudamérica, cuando se ponían sus presidentes, y sí, les ponían de presidentes, pero era su país, y la deuda se le iba dando dinero, se mantenían aquellos países siempre maravillosamente, y al final me debe usted esto que no me puede pagar, con lo cual me quedo con su país, con su cosecha, con sus producciones, y así pues vamos manejando el mundo y vamos avanzando como los cangrejos, vamos avanzando hacia atrás, no como en la película esta de Apocalipsis Now, que vemos esas realidades, ¿no? Eso, bajar a los mundos oscuros, de la trinchera. Dices, bueno, de la trinchera, imaginen ustedes por qué nos llegamos a esos momentos ahora, en estos tiempos. Pues no llegamos en estos tiempos porque se imaginan a jóvenes ahora metidos en unas trincheras como en la batalla de Verdún o del Somme, y donde morían cientos de miles de personas diarias, pues sería imposible porque no estamos preparados mentalmente para eso, para tener la amistad con el terror, el ser capaces, como ocurría cuando llegaban en la guerra del Vietnam o en Indochina y se vacunaban a los niños, llegaban detrás el Vietcong o llegaban los comunistas y les cortaban el brazo a los niños, algo que no podemos hacer nosotros, algo que el primer mundo y nuestro terror moral nos impide. Pero bueno, gracias a eso y gracias a muchas cosas estamos donde estamos. No sabemos si estamos bien o estamos mal, o quizás vamos de mal a peor. Pero sí les recomiendo que vean esta película nuevamente, que vuelvan a darle las vueltas sobre el momento en el que estamos, lo que estamos viendo, lo que estamos conociendo y lo que hemos pasado. Lo que hemos pasado porque hemos visto muchas cosas. Yo he estado en muchas situaciones de las que aparecen en esa película. He estado con esa gente. Siempre hay que tener en cuenta una cosa muy clara. El señor que tiene el fusil es Dios. Es la manera de sobrevivir y de salir de allí, salir de esas circunstancias. Pero al final, ¿qué es lo que importa? Al final lo que importa es la vida, porque cuando más cerca estás de la muerte, es cuando más vivo te sientes. Esos son los momentos que hay que aprovechar, porque un hombre es invencible, cuando nunca pierde la ilusión de un niño. Esa es la realidad de la vida. Y muchísimas gracias y hasta la semana próxima.